¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con las grandes civilizaciones del pasado? Un día estaban en la cima del mundo, construyendo ciudades impresionantes y desarrollando conocimientos asombrosos, y al siguiente, simplemente se desvanecieron. Hoy vamos a explorar los misterios más grandes de la historia, desvelando los secretos de 20 civilizaciones que desaparecieron sin dejar una explicación clara. Pero antes de sumergirnos en este viaje en el tiempo, si te apasionan los enigmas y las historias que desafían nuestra comprensión, estás en el lugar correcto. Este es Misterios Curiosos, tu canal para explorar lo inexplicable. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Ahora sí, prepárate. Y si te dijera que algunas de estas culturas no solo desaparecieron, sino que borraron sus propias huellas, como si quisieran que nunca las encontráramos. Acompáñame en este conteo regresivo que te dejará con más preguntas que respuestas. Número 20. Los olmecas, conocidos como la cultura madre de Mesoamérica, nos dejaron cabezas colosales de piedra que pesan toneladas. Florecieron en las tierras bajas de México alrededor del 1500 a.C., pero hacia el 400 a.C., sus principales centros urbanos fueron abandonados misteriosamente. No hay evidencia de guerra, ni de una catástrofe natural devastadora, simplemente se fueron. Número 19. Los nabateos, los arquitectos de la impresionante ciudad de Petra, tallada directamente en la roca del desierto de Jordania, eran maestros del comercio y la ingeniería hidráulica. Sin embargo, después de ser absorbidos por el Imperio Romano, su cultura, su idioma y su identidad se disolvieron gradualmente hasta desaparecer por completo en el siglo IV después de Cristo. Petra quedó abandonada, una ciudad fantasma en el desierto. Número 18. La cultura cucuteni tripilla. Esta fue una de las sociedades más grandes y avanzadas de la Europa neolítica, extendiéndose por lo que hoy es Ucrania, Rumania y Moldavia. Construyeron asentamientos enormes, algunos con hasta 15.000 habitantes. Lo más extraño es que cada 60 a 80 años, quemaban por completo sus propias aldeas y construían unas nuevas encima. Alrededor del 2750 a.C., esta práctica cesó y la cultura simplemente se desvaneció. Número 17. Los moche dominaron la costa norte de Perú desde el siglo I hasta el VIII. Eran ceramistas y metalúrgicos excepcionales, y sus pirámides de adobe, como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, todavía nos asombran. Su fin parece estar ligado a un cambio climático extremo, un período de inundaciones devastadoras seguido de una sequía prolongada. Pero, ¿fue solo el clima o hubo algo más? Su sociedad se fragmentó y desapareció. Número 16. El Imperio Jemer. Los constructores del majestuoso Angkor Wat en Camboya, el complejo religioso más grande del mundo. En su apogeo, en el siglo XII, su capital, Angkor, era una de las metrópolis más pobladas del planeta. Sin embargo, para el siglo XV, la ciudad fue abandonada a la selva. Se teoriza sobre guerras con reinos vecinos y cambios en las rutas comerciales, pero el colapso de una ciudad tan magnífica sigue siendo un profundo misterio. Número 15. La civilización de Aksum. Este poderoso reino comercial se ubicaba en lo que hoy es Etiopía y Eritrea. Era una potencia en el mundo antiguo, comerciando con Roma y la India. Fueron uno de los primeros imperios en adoptar el cristianismo, pero a partir del siglo VII, su poder decayó. Aislamiento comercial, cambios climáticos y la invasión de una misteriosa reina pagana llamada Gudit son algunas de las teorías, pero ninguna explica completamente su caída. Número 14. Los Anasazi, también conocidos como los antiguos puebloans, vivieron en la región de las Cuatro Esquinas de Estados Unidos. Son famosos por sus espectaculares viviendas en acantilados, como las de Mesa Verde. Eran agricultores y astrónomos expertos, pero a finales del siglo XIII, abandonaron sus hogares de forma abrupta y masiva. La sequía es la principal sospechosa, pero la velocidad y coordinación del abandono sugieren que algo más los impulsó a marcharse. Número 13. La civilización del Valle del Indo. Una de las cunas de la civilización contemporánea de Egipto y Mesopotamia.
Ocupaba una vasta área que abarca partes de Pakistán, India y Afganistán. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, tenían una planificación urbana increíblemente avanzada, con sistemas de saneamiento sofisticados. Sin embargo, su escritura aún no ha sido descifrada y alrededor del 1800 a.C., su sociedad colapsó y sus ciudades fueron abandonadas. Número 12. Los micénicos, la legendaria civilización de la Edad del Bronce en Grecia, la de Agamenón y la Guerra de Troya. Construyeron fortalezas imponentes y dominaron el Egeo, pero alrededor del 1200 a.C., su mundo se vino abajo, sus palacios fueron destruidos y quemados. Esta época se conoce como el colapso de la Edad del Bronce, un período oscuro que vio caer a múltiples imperios. La causa exacta sigue siendo uno de los debates más grandes de la arqueología. Número 11. La isla de Pascua, famosa por sus enigmáticas estatuas Moai. La sociedad Rapa Nui que las construyó llegó a tener una población próspera. Sin embargo, cuando los europeos llegaron en el siglo XVIII, encontraron una población diezmada y un ecosistema colapsado. La teoría clásica habla de una catástrofe ecológica autoinfligida por la deforestación, pero nuevas evidencias sugieren que las enfermedades traídas por los visitantes europeos pudieron ser el golpe final. Número 10. Cahokia fue la ciudad precolombina más grande al norte de México, ubicada cerca de la actual San Luis, Missouri. En su apogeo, alrededor del año 1100, era más grande que Londres en esa época. Tenía enormes montículos de tierra, el más grande superando en tamaño a la Gran Pirámide de Giza, pero para el año 1350, esta vibrante metrópolis fue completamente abandonada. No se sabe por qué se fueron ni a dónde. Número 9. La civilización minoica, centrada en la isla de Creta, fue la primera civilización avanzada de Europa. Construyeron palacios laberínticos como el de Cnosos, sin murallas defensivas, lo que sugiere una existencia pacífica. Su arte era vibrante y su cultura floreciente. Su declive comenzó con la masiva erupción del volcán de Tera, la actual Santorini, que provocó tsunamis devastadores. Aunque sobrevivieron, nunca recuperaron su esplendor y finalmente fueron absorbidos por los micénicos. Número 8. El Reino de Silla, uno de los 3 reinos de Corea, que unificó la península en el siglo VII. Su capital, Gyeongju, era un centro de cultura y riqueza, pero tras siglos de poder, el reino se desintegró en el siglo X. Luchas internas entre la nobleza y rebeliones campesinas debilitaron el Estado, permitiendo que un nuevo reino, Goryeo, tomara el poder. Su legado cultural perdura, pero el reino como tal se disolvió. Número 7. La cultura de Tiahuanaco. Ubicada a orillas del lago Titicaca, en la actual Bolivia, Tiahuanaco fue la capital de un vasto imperio andino antes de los incas. Son conocidos por su arquitectura monumental, como la Puerta del Sol. Durante siglos, fueron una potencia religiosa y política, pero alrededor del año 1000, la ciudad fue abandonada. Cambios climáticos drásticos que afectaron la agricultura parecen ser la causa principal de su colapso. Número 6. El Imperio de Ghana. No confundir con el país moderno. El antiguo Imperio de Ghana fue el primero de los grandes imperios de África Occidental, enriquecido por el comercio transsahariano de oro y sal. Su poder era legendario. Sin embargo, en el siglo XI, comenzó su declive. La invasión de los almorávides y la pérdida del monopolio comercial llevaron a su fragmentación y eventual desaparición de los registros históricos. Número 5. Los toltecas. Una enigmática cultura mesoamericana que precedió a los aztecas, quienes los veían como sus ilustres predecesores. Su capital, Tula, es famosa por sus imponentes estatuas de guerreros, los atlantes. Se cree que su imperio se derrumbó alrededor del siglo XII, posiblemente debido a conflictos internos y presiones de pueblos nómadas chichimecas. La historia de su caída está envuelta en mitos, como la lucha entre los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Número 4. La cultura Clovis. Considerada durante mucho tiempo la primera cultura humana en América del Norte, hace unos 13.000 años. Se les conoce por sus distintivas puntas de lanza acanaladas,
usadas para cazar mamuts y otros grandes animales de la edad de hielo, pero tan misteriosamente como aparecieron, desaparecieron del registro arqueológico. Su fin coincide con la extinción de la megafauna y un periodo de enfriamiento climático abrupto, pero el vínculo exacto sigue sin estar claro. Número 3. El Gran Zimbabue, un impresionante complejo de ruinas de piedra en el sur de África, que fue la capital de un gran reino entre los siglos XI y XV. La escala y la habilidad de su construcción desconcertaron a los primeros exploradores europeos, que no podían creer que fuera obra de africanos nativos. Su declive se atribuye a una combinación de agotamiento de recursos, cambio en las rutas comerciales y la inestabilidad política. La ciudad fue abandonada y su gente se dispersó. Número 2. Los mayas. Quizás el ejemplo más famoso de una civilización que colapsó. Durante su período clásico, construyeron ciudades espectaculares como Tikal y Calakmul en medio de la selva. Desarrollaron un sistema de escritura complejo, un calendario preciso y conocimientos astronómicos asombrosos. Pero a partir del siglo IX, las grandes ciudades del sur fueron abandonadas una tras otra. Guerras endémicas, sequías prolongadas y la degradación ambiental son las teorías más aceptadas, pero la imagen de esas ciudades silenciosas, devoradas por la jungla, sigue siendo inquietante. Y ahora, el número 1, la civilización de la Atlántida. Muchos dirán que es solo un mito, pero la historia de una isla-continente avanzada, descrita por Platón, que se hundió en el océano en un solo día y una noche, ha cautivado la imaginación humana durante milenios. Fue una alegoría, un recuerdo distorsionado de la civilización minoica y la erupción de Tera, o algo completamente diferente. Aunque no hay pruebas arqueológicas de su existencia, la Atlántida representa el arquetipo definitivo de una civilización perdida, un recordatorio de que incluso las sociedades más grandes pueden desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué crees que pasó realmente con estas civilizaciones? ¿Fueron víctimas de la naturaleza, de sus propias acciones, o de algo que aún no podemos comprender? Déjame tu teoría en los comentarios, y si hay algún otro misterio histórico o tema que te gustaría que exploráramos, házmelo saber. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura en Misterios Curiosos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compartirlo y, lo más importante, suscribirte para seguir descubriendo juntos los secretos que el mundo aún nos oculta. Hasta la próxima.